Santo mi Dios. Grande y majestuoso que eres tú para mí. Santo mi Dios. Señor Jesús, y darme cuenta que ignoro tanto. Santo mi Dios. Que sé tan poco de ti. Que no me puedo ir a castigar. Santo mi Dios. No te puedo encontrar. Yo quiero ser más como tú. Yo quiero parecerme a ti. Yo quiero ser más como tú. Quiero con tu poder sanar enfermos. Yo quiero ser más como tú. Santo Cristo. Milagros también poder hacer. Mi alma te alaba, mi Dios. Yo quiero hablar como tú. Y que al mirar irradie tu luz. Yo quiero ser Santo, tú eres mi Dios. saber de tu poder y de las muchas formas en que te manifiestas. Alabado sea Cristo. Que la nube y el fuego en el desierto sean en mí. Que con estruendo me hagas y con la me hagas que me has vivido me puedes encontrar. Yo quiero ser más como tú. Yo quiero parecerme a ti. Papitín, Dios te bendiga en esta noche. Dios te guarde. Dios te bendiga, varón. Te quiero como tú. Santo mi Dios. Santo eres Cristo. Ser más como tú. Santo mi Cristo. De la estatura de la plenitud de Cristo, ese es mi anhelo, sí. Que pongas guardia en mi boca y que me ayudes a no tropezar. Que yo pueda ser ejemplo aún de los creyentes en palabras, sin conducta, en amor, de espíritu y fuerza. Guarda mis ojos para que puedan ver que tú quieres que yo vea. Guarda mis oídos para escuchar tu dulce voz. Solamente tu dulce voz. Santo sea Cristo. Madeline Torres, Dios te bendiga, Dios te guarde, sierva. Santo eres mi Dios. Santo y poderoso tú eres mi Cristo. Muy bendecida noche a cada uno de los hermanos que se están conectando
aquellos que se vayan a conectar luego, aquellos que vayan a ver estas reproducciones por medio del canal de YouTube Tiempo de Adoración Ángel Luis Tapia. Amén, amén. Espero que esa campaña haya sido de bendición y que hayan habido almas que hayan conocido a nuestro Señor Jesucristo, porque ese es el propósito de las campañas, llevar la exhortación y el mensaje de parte de nuestro Señor. Dios ha sido bueno, Dios ha sido grande, Dios ha sido poderoso en cada una de nuestras vidas. Y siempre nosotros pues buscamos de ese poder, de esa sabiduría que solamente Dios nos las da a aquellos que la pidamos. Voy a ser bien claro en esto. Si usted no le pide nada a Dios, Dios no le va a dar nada, porque eso quiere decir que usted no ora, eso quiere decir que usted no está buscando direcciones de nuestro Dios. Y la dirección de Dios hay que buscarla en todo momento. Tenemos que estar conectados todo el tiempo en el Señor. Han sucedido varias cosas últimamente en mi persona, pero Dios ha permitido algunas y otras pues las ha curado ya. Ya Él ha trabajado y nosotros lo que buscamos es agradar a Dios. Así que en esta preciosa noche, el tema que les traigo es el comienzo de la sabiduría. Porque el principio de la sabiduría es la enseñanza que cada uno de nosotros tenemos que aprender para poder entender qué es lo que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros, para que nosotros hagamos su voluntad, para que nosotros hagamos lo que Cristo Jesús hizo durante su ministerio. Así que el comienzo de la sabiduría. Y la cita bíblica se encuentra en el libro de los Proverbios. ¿Quién más que nuestros proverbios que Salomón trajo a nosotros y que plasmó en este libro de los proverbios para el beneficio de muchas de las personas, exclusivamente para mis personas? Y eso ha sido bueno durante toda la eternidad. Pues en Proverbios capítulo 1, versículo del 2 al 7. Y la bendita palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y por el Espíritu Santo. Amén. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y de declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Dios, a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Que Dios añada bendición a esta su santa palabra. Dios Padre Celestial, gracias te damos en esta preciosa noche, Padre, por tu permitir, Padre Santo, otro mensaje más de parte tuya, mi Dios, esperando que tú estés aquí a mi lado, Padre Santo, que tú aumentes la capacidad de entendimiento en tu siervo, Padre, para que pueda llevarle a cada una de estas vidas que van a escuchar y que estén escuchando y que vayan a escuchar luego, mi Dios amado. ¿Cómo es que nosotros podemos ser sabios en ti? Sabiduría de la tuya, no sabiduría humana, Padre Santo.
Padre, que tú pongas carbón encendido en mis labios para que esto fluya a través de tu palabra y de tu promesa. Bendice a cada uno de los que se vayan a conectar, aquellos que lo vayan a ver luego, aquellos que vayan a ver las reproducciones. Y todo te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Una de las cosas muy importantes cuando nosotros vamos a leer el libro de los Proverbios es que nosotros tenemos que entender qué son los proverbios, para qué son los proverbios, qué efecto hacen los proverbios en la vida de cada uno de nosotros. Luz de Ramírez, Dios me la bendiga, mi sierva, siempre por aquí pendiente, y cuando no, pues me escribe que si hay programa, siempre y cuando que el Señor dé salud y que nos dé la oportunidad, sí tenemos programa todos los días. Pues tenemos que aprender a saber qué es lo que son los proverbios. ¿Qué es un proverbio? Pues sin embargo, un proverbio es una herramienta cultural. Cuando hablamos una herramienta cultural y decimos esa primera palabra, una herramienta son aquellas cosas que Dios nos da a cada uno de nosotros para que aprendamos sus enseñanzas. Esta herramienta viene por medio de la Biblia, que Dios nos da diferentes formas y maneras para que nosotros entendamos cuáles son los propósitos de Dios. Pero en uno de los propósitos que Dios tiene para con cada uno de nosotros es que nosotros aprendamos de su palabra, de su poder y cuál es el propósito en todo esto. Pero que nos permite acceder a la sabiduría. Ya vamos entrando a lo que es la sabiduría. Cuando Salomón fue rey de Israel, luego de su padre, el Señor vio que él tenía riquezas, él tenía todas las comodidades y todas las cosas que a él no le hacía falta básicamente nadie, pero para que ustedes vean cómo Dios trabaja a veces en nosotros. Dios sabía que él no necesitaba nada, pero Dios le pregunta a Salomón, ¿qué tú quieres que yo te dé? Porque ya Dios sabía la sabiduría que tenía Salomón y lo que le iba a contestar, que le diera más sabiduría para poder entender y trabajar con el pueblo de Israel. Pues eso es lo que casi siempre nosotros le pedimos al Señor, que nos dé más sabiduría cada día mientras leamos, aprender, identificar las cosas que leemos de la palabra, para que nadie los engañe a ustedes, para que puedan recibir lo que es la verdad acerca de la palabra de Dios. Hoy en día ha habido muchas personas que tienen sabiduría, pero es sabiduría humana. La sabiduría humana no es la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios todo el tiempo nos lleva a Dios, y la sabiduría humana siempre lleva a uno a lo que es la parte humana. Pero si nosotros nos dejamos guiar, si nosotros nos dejamos llevar, si nosotros entendemos el propósito, vamos a entender que un proverbio es algo bien cultural en la vida del cristiano. Es la formación de lo que es la sabiduría. Sabiduría que viene de parte de Dios. Porque por lo general, ofreciendo consejos prácticos. Porque un proverbio es un consejo para nosotros. Como dice en el versículo 8 del capítulo 1, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. O sea, un proverbio nos da a entender que es cómo nosotros nos vamos a educar en el futuro. Porque el que educa al niño en su carrera y para que no se aparte de ella, esa ya es una sabiduría.
Cuando nosotros educamos a nuestros hijos en el Evangelio y que permanezcan en el Evangelio, pero hay una situación bien importante en todo esto. El por qué, dicen muchas personas, si él nació en el Evangelio, se separó del Evangelio. No fue porque los padres dejaron de darle la enseñanza, no es por otra cosa más que las cosas culturales que nosotros aprendemos en la calle, en nuestro vecindario, en la universidad, en las escuelas, son las causas mayormente por la cual hay separación de aquel niño que estuvo estudiando y escuchando lo que es la palabra de Dios. Ahora, por lo general, hay una reflexión sobre la vida también. Reflexiona acerca de qué es lo que nosotros queremos en la vida. ¿Qué nosotros podemos ser o hacer para agradar a Dios? En este caso nosotros que ya somos mayores, que en muchas ocasiones el amor de muchos se ha enfriado por causa de la maldad del mundo. Pero si nosotros permanecemos buscando del poder del Señor, si nosotros permanecemos haciendo la voluntad de nuestro Dios, nosotros vamos a ser guiados y llevados a lo que se llama sabiduría. No sabiduría humana. Sabiduría humana son muchas, pero la sabiduría de Dios es una sola cosa. El ejemplo de cómo nosotros vivir una vida en Cristo Jesús. Porque esa es la formación que da a cada uno de nosotros, de la forma en que vamos a vivir una vida en el Señor. El versículo 2 dice, para entender sabiduría. Ahora, hay algo que es bien importante para nosotros saber aprender lo que es la sabiduría de Dios. Y una de ellas es el atender, el escuchar y la doctrina. Porque cuando nosotros nos doctrinan en una doctrina guiada por lo que es el entendimiento y la sabiduría de Dios, vamos a poder llegar a alcanzar un grado de sabiduría. Porque la sabiduría y la prudencia, prudentes en todo momento de las cosas que nosotros vamos a escuchar y aprender acerca de lo que es la sabiduría de Dios. Dios le da sabiduría a todo aquel que la quiera. Simplemente pídasela y Él se la dará. Porque como Salomón le pidió al Señor, o sea, el Señor le pregunta que qué quería él. Y él lo que le contesta es que le diera más sabiduría para poder bregar con el pueblo de Israel. Nosotros hoy en día pedimos sabiduría, pero no para atacar ni humillar a nadie. La sabiduría que nosotros le pedimos hoy en día al Señor es para llevar su palabra, para dirigirnos por el propósito que Dios quiere en cada una de nuestras vidas. Pero la sabiduría y la prudencia se adquieren prestando atención. Y es cuando nos dice aquí en el versículo 2, para entender sabiduría y doctrina. Lo más importante en todo esto es prestar atención a las cosas que se nos enseñan a nosotros. Hoy en día sabemos que hay muchos engañadores, falsos profetas, falsos maestros, muchas de esas cosas. Pero el punto principal es que cuando nosotros le pedimos sabiduría al Señor, por ahí mismo viene el discernimiento. Que por eso ayer yo le estaba diciendo a la sierva que del mensaje que ella llevó en el día de ayer, más o menos de eso iba a predicar yo en este día. Porque ya esto yo lo había estudiado por 3 días anterior. Pero Dios sabe cómo hace las cosas. Porque ese es el propósito de Dios. Que nosotros sigamos educando a un pueblo para que alcance un grado de sabiduría en él. Porque la sabiduría de Dios
es algo bien importante para la formación del cristiano de hoy. Hoy en día se enseñan muchas cosas que no son de Dios. Hoy en día se dicen muchos dichos y muchas cosas que no son de Dios. Pues nosotros tenemos que discernir y buscar qué es lo que es de Dios y qué es lo que no es de Dios. Para que nadie os engañe hoy en día. Para que nadie nos deje en ridículo cuando se venga una persona y nos pregunte y no sepamos qué ni qué contestarle. Cuando alguien nos pregunte cualquier pregunta no sabemos qué decir. Porque no nos hemos puesto a prestar atención a esas cosas que son de lo que es la parte de la sabiduría cuando se nos quiere enseñar a nosotros los propósitos de Dios hoy en día. Pero también, aparte de prestar atención, es aplicando a lo que hemos aprendido. Si aquí en el versículo 2 nos dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. ¿Qué es lo que son razones? Razones son aquellas cosas que tienen el sentido de lo que se está hablando acerca de lo que son los proverbios. Como dice al principio, un proverbio es una herramienta cultural. Y cuando hablamos de cultura, estamos hablando de lo que es la educación cuando nosotros nos estuvieron educando a primera edad. Que hemos nacido en el Evangelio, que hemos permanecido en el Evangelio, que a pesar de que nos hemos separado de Dios, pero el temor a Dios, que es el principio de la sabiduría, siempre está en cada uno de nosotros. Y eso lo leí yo en el versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y no desprecies la dirección de tu madre. O sea, cuando nosotros llegamos a un tiempo en nuestras vidas, a veces nosotros nos desviamos acerca de cuáles son los propósitos de Dios. Porque los propósitos de Dios son grandes y infinitos. Dios tiene propósito para cada una de sus palabras. Pero tenemos que prestar atención para poder entender cuál es el propósito de Dios en cuestión de lo que son los proverbios. Los proverbios son básicamente como cuando el Señor Jesucristo hablaba en parábolas. Había que ser entendido para poder entender las parábolas. Pero los proverbios son más educativos porque son los que nos enseñan a cómo vivir la vida en sabiduría, sabiduría de Dios. Que quede esto bien claro siempre y en todo momento. Que todo sea basado en la sabiduría de Dios. En lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos? A vivir una vida en Él. Que dependamos de Él. Que sigamos sus directrices y sus direcciones para llegar a la salvación en algún momento de nuestras vidas. Pero cuando nosotros aprendemos, vamos cogiendo y adquiriendo mucho más conocimiento acerca del plan que Dios tiene para nosotros. Pero lo vamos aprendiendo con sabiduría de Dios, no sabiduría humana, con la sabiduría de Dios. Pero todo esto tiene un concepto que es buscando el conocimiento con pasión. Cuando uno leemos un libro de una historia, pues nosotros buscamos cuál es la pasión de ese libro, cuál es la parte más importante de ese libro. Y cuando nosotros leemos lo que es la palabra de Dios, encontramos cuáles son esos propósitos que Dios tiene en cada una de nuestras vidas. Pero esto tenemos que aplicárnoslo para el aprendizaje
de lo que es la educación cristiana en nuestras vidas. Hay que ser sabios, pero no en nuestras propias opiniones. Porque cuando en el versículo 2 dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, cosas que son reales, cosas que son afirmativas, que es algo fidelino de lo que es la palabra de Dios. Pero también, Merlín, Dios te bendiga, sierva, cuando en el versículo 8 nos dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. O sea que nosotros, en base de los proverbios, vamos dirigidos al aprendizaje de lo que es la sabiduría, pero sabiduría en Cristo Jesús. Porque también vamos buscando esa pasión hacia el amor en Cristo. Hay veces que nosotros buscamos a Cristo como si fuera un hospital. Hay muchas veces que nosotros buscamos a Cristo en cuando tenemos necesidades. A Dios para uno poder llegar a alcanzar todas esas cosas. Tenemos que buscarle todos los días de nuestras vidas. Tenemos que buscarlo de noche, de día y de madrugada. Hay veces que el Señor nos levanta a nosotros de madrugada y nosotros, lo primero que mucha gente dice es, ay, estoy desvelado. Quizás no es que esté desvelado, quizás es que Dios quiere que tú te levantes para que le adores. Quizás Dios le está diciendo, levántate para que hables conmigo. Tú tienes cosas que decirme. Esa es la parte de lo que es ser sabio. Reconocer, porque cuando nosotros tenemos sabiduría tendremos discernimiento para discernir todas estas cosas que nos rodean en el ambiente de lo que es el Evangelio en Cristo Jesús. Y si nosotros buscamos muchas otras cosas, las vamos a encontrar. Porque como se busca un tesoro, así inclinar el oído y el corazón. Cuando esas personas que buscan oro y ven algo que brilla, ¿qué es lo primero que le hacen a ellos? Una impresión, un reflejo en los ojos y un anhelo en el corazón. Y una alegría a la misma vez porque encontraron un tesoro. Pero aquí, para encontrar la sabiduría, tenemos que inclinar nuestros oídos y poner nuestros corazones en amor a Cristo Jesús. Hay muchas veces que nosotros queremos muchas cosas en la vida. Pero si no oramos, si no buscamos, si no hacemos lo que es la voluntad del Señor, no encontraremos esos tesoros que tiene nuestro Señor Jesucristo en su palabra. La palabra de Dios es agua viva. La palabra de Dios es vida para cada uno de nosotros. Y si la buscamos con sabiduría, la vamos a fortalecer en Cristo Jesús. Porque todo esto nos lleva a la sabiduría y a la inteligencia. La sabiduría crea inteligencia. Porque vamos llegando a un punto de que podemos pensar mejor que como pensábamos antes. Antes mi pensamiento era de hacer cosas malas. Antes mi pensamiento en la mañana era de buscar una cerveza y bebérmela. Mi pensamiento antes en las mañanas era fumarme un cigarrillo. Pensamientos negativos. Pero aquí, si somos inteligentes en la que es la sabiduría de Dios, nosotros buscamos primeramente del reino de Dios y su justicia. Porque ahí es que están las cosas que Dios tiene añadidas para cada uno de nosotros. En base a la sabiduría. En base a lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para su gloria y para su honra. El Dios que nosotros le servimos, Él nos ofrece
todas estas herramientas para que nosotros podamos seguir buscando de su poder y que tengamos que buscar de su paciencia, como si fueran tesoros valiosos que debemos de buscar. Ahora, aquí yo puse 5 cosas bien importantes para lo que es la sabiduría, que ya yo mencioné unas cuantas de ellas anteriormente. Una de ellas es prestar atención y escuchar. Prestar atención no es lo mismo que escuchar, porque escuchar viene por el oír, pero hay muchos que oyen, pero no retienen. Escuchar es cuando le prestamos atención a las cosas que se dicen, porque ahí es que vamos grabando, y cuando nosotros vamos grabando como una grabadora en nuestras mentes, de ahí es que viene la sabiduría, de ahí es que viene el conocimiento de qué es lo que nosotros buscamos en esta vida de hoy en día. ¿Qué es lo que tenemos que buscar cada uno de nosotros? De Cristo Jesús, de su amor y de su paz. Sobre todo, y la segunda de las que yo escribí fue aplicar al corazón. Porque cuando nosotros vamos aprendiendo algo, lo atesoramos en el corazón, lo guardamos en el corazón. Es el lugar más adecuado porque lo vamos a hacer con amor. Vamos a ir a ese aprendizaje en amor a Dios. Y cuando nosotros hacemos todas las cosas que hagamos en amor a Dios, las cosas son mejores, porque Dios lee el corazón de cada uno de nosotros. Sea peticiones, sea necesidades, sea situaciones que se nos presentan en la vida. Si nosotros prestamos atención a esas cosas, nosotros vamos a aprender y no vamos a poder tropezar jamás en la vida. Porque tenemos una guía que nos sostiene, tenemos una guía que nos lleva derechos al propósito de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús lo que quiere es que nosotros estemos unidos, que nosotros estemos amándonos los unos a los otros, porque de ahí parte lo que es ser inteligente en Cristo Jesús. También el número 3 que dice, buscar con diligencia. Diligencia es con cuidado. Cuando nosotros diligentemente buscamos de lo que es el poder, de lo que es la sabiduría de Dios, vamos a poder alcanzarla, pero sin prisa, diligentemente, con calma, estudiando, leyendo, comunión con el Señor, en oración en todo momento y buscando de ese amor que solamente Jesucristo nos da a cada uno de nosotros. Es que muchas personas quieren sabiduría, pero no la buscan. Muchas personas quieren sabiduría, pero no la piden. Dios nos ofrece, como le ofreció a Salomón, a cada uno de nosotros. Si estamos faltos de sabiduría, pídanla, porque dice la palabra, el que pide, recibe. El que busca, encontrará. Pues si vamos a buscar ese poder de lo que es la sabiduría en Cristo Jesús, vamos a poder salir airosos y hacia adelante diligentemente, con nuestras mentes dirigidas al propósito que cada uno de nosotros queremos para el Señor. Por eso el Señor constituyó a algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, porque cada una de esos dones que Dios nos da a cada uno de nosotros es para que nosotros los usemos inteligentemente, con sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de Dios es la que nos va a llevar al triunfo. La sabiduría de Dios es la que nos va a llevar a la gloria de Dios. No en nuestras propias opiniones ni nuestras propias sabidurías. Porque la sabiduría humana falla. La sabiduría de Dios jamás permanece para siempre. Jamás se acabará. Seguirá
delante de nuestro Señor Jesucristo hasta el día que venga el Señor por nosotros. La número 4 de las que yo escribí, entender el temor del Señor. El que es sabio entiende cuál es el temor que hay que tenerle a Dios. A Dios no se le puede tener miedo. A Dios simplemente tenemos que temer, porque Él es un Dios que castiga con fuego consumidor, pero para aquellos que no conocen al Señor. Pero aquellos que le fallan al Señor, porque dice bien claramente en Romanos, que es mejor no haberle conocido que haberle conocido y habernos separado de Él. Porque ahí es que viene lo que es la ira de Dios en aquellos que se apartan del Señor. Porque lo hacen sin pensar, no son inteligentes. Miren, si usted es inteligente, usted si es sabio o quiere adquirir sabiduría, pídasela a Dios y Dios se la dará. Dios ha sido bueno con muchos de nosotros, pero tenemos que aprender a veces con nuestros propios golpes. Porque hay veces que Dios nos da las oportunidades y nosotros las desaprovechamos. No queremos escuchar su palabra. No queremos aprender de estos proverbios, porque estos proverbios son bien importantes para adquirir sabiduría. Es como las parábolas del Señor. Para el entendido están las parábolas. Para el sabio están los proverbios. Porque de esos proverbios es que nosotros vamos a aprender cómo vivir la vida, pero vida en Cristo Jesús. Y si nosotros queremos progresar, si nosotros queremos seguir adelante, no echar para atrás como camina el buey, no, vamos a seguir hacia adelante, pues tenemos que hacerlo con sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de Dios sobrepasa todo esquema de lo que es el aprendizaje de cada una de las personas. Pues si nosotros necesitamos sabiduría, pídasela a Dios. Si nosotros necesitamos o estamos faltos de conocimiento, pídaselo a Dios, porque Él todo nos los dará. Pero la más importante de lo que es la sabiduría es saber conocer a Dios. Porque si nosotros aprendemos a saber, a conocer quién es Dios, nosotros no haríamos en muchas ocasiones las cosas que nosotros hacíamos en el pasado. Por eso es que cuando hemos venido a Dios, que hemos conocido a Dios, somos inteligentes para no retroceder, para seguir hacia adelante, buscando el progreso que Cristo Jesús tiene y el Padre para con cada uno de nosotros. Eso es lo que es ser una persona diligente, entendida y una persona sabia. Porque la sabiduría no es saberse todo en el mundo, porque el único que es sabio en todo el universo es Dios. Que Él sabe qué tú piensas antes de tú decirlo. Que Él lee tu corazón. Que Él ya sabe cuáles son los anhelos de tu corazón. Que Él ya conoce todas aquellas cosas que en muchas ocasiones nosotros decimos, pero si Dios me ha dado esto, porque yo se lo pedí. Porque cuando le pedimos a Dios, Él nos los da. Cuando buscamos de Dios, ahí Él estará para con cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que ser inteligentes. Nosotros tenemos que ser sabios en Cristo Jesús. No en nuestras propias opiniones. Y el evangelio hoy en día se mide por unas diferencias terribles. Porque hay muchas personas que quieren hacer sus voluntades. Pero para tú agradar a Dios, tienes que hacer la voluntad de Dios. Natividad, Dios te bendiga. Pero tenemos que aprender a conocer quién es Dios. El versículo 3 dice, para recibir el consejo de prudencia. Eso significa lo que es la sabiduría de adquirir al recibir instrucciones.
a nosotros se nos dan escuela bíblica. En las iglesias se dan estudios bíblicos. Y ahí vienen unas instrucciones para que nosotros aprendamos a cómo guiarnos hacia el propósito de Dios. La Biblia es lo mismo en nosotros. Esa es la que nos da las instrucciones para cómo nosotros poder vivir una vida en sabiduría, pero una vida sana en Cristo Jesús. Porque el Señor lo que quiere es que nosotros nos eduquemos por medio de su palabra. El Señor lo que quiere es que nosotros aprendamos cuál es el propósito de Dios. Pero si no lo conocemos, no aprenderemos jamás cuáles son los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Natividad, Dios te bendiga, Paula Garay, Luz Ramírez. No veo bien, acuérdense, tengo que volverme a hacerme los exámenes. Pero eso es lo que Dios quiere, que recibamos instrucciones. En el versículo 3 dice, para recibir el consejo de prudencia. ¿Qué es prudencia? Una persona prudente es una persona que adquiere lo que es la sabiduría, porque retiene todo aquello que se le dice y que aprende. Esa es una persona bien prudente en lo que es la palabra de Dios. Ahora dice, justicia, juicio e equidad, porque de ahí vamos a conocer la justicia de Dios. Cuando nosotros aprendemos a saber quién es Dios, ahí es que nosotros aprendemos a conocer cuál es su justicia. También vamos a aprender lo que son los juicios de Dios, que lo dice aquí en la palabra. Esto no lo dice Ángel Machicote porque lo quiere decir. Dice, y repito, para recibir el consejo prudente, el verdadero consejo que tenemos que tener cada uno de nosotros, pero con justicia, juicio e equidad. Bien importante es ser disciplinado en la palabra de Dios. Después que nosotros seamos disciplinados bajo lo que es el poder de la palabra de Dios, vamos adquiriendo esa sabiduría que solamente Dios nos las da a cada uno de nosotros. Pero hay que prestar mucha atención a todo lo que se nos enseña. Tratar de atesorarla como si fueran tesoros en nuestros corazones. Porque cuando nosotros atesoramos cada palabra que sale de la boca del Señor, por medio de sus hijos, por medio de aquel que lleve un mensaje educativo acerca de lo que es la palabra de Dios, nosotros vamos atesorando todas esas cosas en nuestros corazones. Porque es bien importante para prestar atención cuando se nos enseñan acerca de la palabra, a lo que nos enseñan nuestros padres por medio de su palabra. Pero también esto conducirá a la prudencia y una vida recta en Cristo Jesús. Tenemos que ser diligentes. Diligentes viene junto con lo que es la sabiduría. Porque cuando usted es diligente, es cuidadoso. Y si usted es cuidadoso, usted está usando la sabiduría. Pues cuando se viene el momento de lo que es el aprendizaje, cuando llega el momento de la educación, pues tenemos que ser prudentes y diligentes para poder recibir eso que se nos está llevando acerca de lo que es la palabra de Dios. Pues tenemos que ser inteligentes. Ahí es que vamos a ir adquiriendo inteligencia mediante lo que es la palabra del Señor. Versículo 4 dice, para dar sagacidad a los simples. Los proverbios le da sagacidad a los simples.
Simples son aquellos que vienen nuevos al Señor para dar prudencia a los inexpertos. Aquellos que todavía están aprendiendo acerca de lo que es la palabra de Dios. Pero la sagacidad es saciar el deseo de aprender cada uno de nosotros de lo que es la palabra de Dios. Es como cuando saciamos nuestra sed. Es como cuando el Espíritu Santo le da refrigerio al alma de cada uno de nosotros. Pues nosotros tenemos que buscar de esa sagacidad para aquellos que todavía no han conocido completamente a nuestro Señor. Es recto, hay que ser diligente, hay que ser prudente en esta vida de hoy. Pero para darnos el conocimiento, como nos dice aquí la palabra, simple, a los jóvenes inteligencia y cordura. En el versículo 4, eso es lo que nos dice después de simples. Y a los jóvenes inteligencia y cordura. Nosotros tenemos que tener cordura para lo que es la palabra de Dios. Y dice, ni miento, para los jóvenes. Porque cuando nosotros discernimos cada palabra que viene en sabiduría de parte de Dios, nosotros vamos a ir discernir para que entendamos, es identificar, es ver más allá de lo que nosotros podemos ver, porque lo estamos haciendo desde el Espíritu. Y cuando nosotros discernimos, ese discernimiento viene para las iglesias, ese discernimiento viene si nosotros vamos a estar en un lugar y entendemos que no podemos estar en ese lugar porque estamos en peligro espiritual. Pues nosotros nos alejamos sabiamente y dejamos ese lugar. Por eso es que nosotros, en todas estas cosas, nos hace sabio a nosotros. Pero es sabiduría de Dios. No la sabiduría humana, la sabiduría de aquellos que si te dicen que si te... No. Porque hay mucho hoy en día engañador. Hay mucho hoy en día que no te dicen la verdad de lo que es la palabra de Dios. Pero si tú tienes el discernimiento, si tú tienes el entendimiento, si tú tienes la visión, si tú tienes el corazón dispuesto a Dios, puedes discernir aquellas cosas que nos pueden hacer no beneficiosas para nosotros. Y eso es lo que tenemos que buscar hoy en día cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nos viene en beneficio a nosotros? Ser sabios y no en nuestras propias opiniones. Ser sabios en Cristo Jesús. De lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. De lo que Cristo quiere que nosotros seamos guiados mediante el poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Santo sea el Señor. Porque estamos ayudándonos para tomar mejores decisiones. Cuando en otras palabras la Biblia a través de los proverbios, esto nos ayuda y nos lleva a tomar mejores decisiones en nuestras vidas. Eso es ser sabio, sabiduría de Dios. Porque vamos aprendiendo aquellas cosas que en realidad nos hace necesidad en la vida de cada uno de nosotros. Hay veces que tenemos necesidades en la vida. Hay veces que tenemos situaciones en la vida. Pero por medio de lo que es la palabra de Dios y a través de los proverbios es que nosotros vamos a tomar mejores decisiones en nuestras vidas. Porque la sabiduría que viene de Dios es una sabiduría sabia. Porque cuando nosotros buscamos
y le pedimos al Señor, como dije anteriormente. Dios conoce nuestras necesidades y todo lo que necesitamos. En Salomón, Dios sabía que Salomón tenía de todo, no le hacía falta nada, pero él le hizo la pregunta para ver que él respondía, porque hay veces que Dios lee y conoce nuestros corazones, pero hay veces que hay cosas en las mentes de nosotros que nos turban. Salomón sabiamente le dijo: dame más sabiduría para bregar con este pueblo. Pero Dios ya todo eso lo sabía. Así es que Dios mira el corazón lleno de esa parte que son los tesoros que nosotros acumulamos día tras día por medio de la palabra, por medio de los mensajes, por medio de aquellas personas que nos traen palabra de sabiduría de Dios. Claro, de Dios. Porque no podemos ser sabios en nuestras propias opiniones. Dios ha sido poderoso, grande y bueno en cada una de nuestras vidas. Dios lo que quiere es que nosotros nos salvemos, cada uno de nosotros, y que busquemos cuál es el poder de Él. Porque esto nos ayuda para tomar mejores decisiones y vivir una vida sabia. Porque cuando aprendemos a vivir una vida sabia, una vida en sabiduría, nosotros llegaremos al propósito que Dios ha querido para con cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan cuando dice la palabra que David tenía el corazón conforme al de Dios? Eso mismo Dios quiere en cada uno de nosotros. Que nuestros corazones estén conformes con su palabra. Que nuestros corazones estén dirigidos a aprender en sabiduría, pero sabiduría de Dios. El versículo 5 dice: oirá el sabio y aumentará el saber. Por eso es que Salomón, cuando Dios le preguntó que qué quería, él pidió más sabiduría. Pero nosotros tenemos que adquirir más sabiduría cada día acerca de lo que es la palabra. No nos olvidemos, el engañador para estos tiempos ya ha salido. Hay muchos que están cayendo en las redes del engaño. Hay muchos que están cayendo en las redes de lo que es la mentira. Hay muchos que están cayendo en aquellas cosas que no vienen de Dios. Y para uno llevar las cosas que son de Dios, tenemos que saber discernir. Esto no es cuestión de hablar por hablarlo. Esto es cuestión de buscar de Dios. Esto es cuestión de buscar de su poder. Esto es cuestión de buscar de su sabiduría. Porque mientras más sabiduría adquirimos de parte de lo que es la palabra y el poder de Dios, más queremos cada día más y más y más. Porque esto es lo que nos educa y nos lleva a nosotros al propósito de Dios. Santo mi Cristo. Pero el sabio escucha. Cuando dice oirá el sabio, porque es que la sabiduría viene por el oír, pero cuando la retenemos como tesoros en nuestros corazones. Y la práctica es algo bien importante para uno conservar esa sabiduría. Esto del evangelio no es nada de difícil. Esto del evangelio es algo que es sencillo. Simplemente prestemos atención, pongamos nuestros oídos para escuchar. No es lo mismo oír que escuchar, porque usted puede oír una cosa, entra por aquí y se le sale para allá. Cuando usted escucha, analiza. Y cuando usted analiza, usted está siendo sabio en Dios. Eso, cójanlo de tarea. Piensen cuando escuchen lo que es el poder de Dios en sus vidas.
Pero todo esto es para aumentar el saber y el contenido adquirirá consejos. Es lo que estamos hablando. Cuando usted escucha, crea algo en nuestras mentes que nos da un consejo a nosotros mismos. Pero tenemos que aprender a discernir. Tenemos que aprender a indagar en todas estas cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque el sabio escucha. El sabio pone atención a aquellas cosas que son de Dios. Pero también aumenta el conocimiento. Y el entendido adquiere consejo. Cuando nosotros adquirimos esas dos cosas, que es la de escuchar y el conocimiento, el entendimiento viene seguido de todas esas cosas. Ahí es que nosotros aprendemos a reconocer y ser sabios en lo que es el mandato y la palabra de Dios. Cuando nosotros aprendemos a hacer todas estas cosas, esas son las cosas que nos llevan a nosotros a lo que es sabiduría. Salomón fue sabio desde niño. Hacía cosas que no hacían los demás. Llegó a grande y siguió siendo sabio. Pero cuando Dios le dio lo que es la sabiduría de él, ahí él vino a reconocer el poder de Dios. ¿Por qué? Porque bregar con un pueblo como Israel no fue fácil para él. Pero con su sabiduría y la que Dios le dio, pudo hacer el propósito de Dios. Eso es lo que pasa con nosotros. Con la poca sabiduría de aprender y leer, con lo otro que nos da el Señor, es que nosotros podemos controlar nuestras vidas. Es que nosotros podemos hacer las cosas que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos en este mundo de hoy. Así continuamos adquiriendo conocimiento de lo que es la palabra de Dios. Versículo 6 dice, para entender el proverbio, declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Aquí nos enseña lo que es la comprensión de Dios. Aquí nos enseña cuáles son los propósitos de los proverbios. Es saber comprender a los demás. Porque si usted hace la cosa con sabiduría, si usted trata a una persona usando lo que es la sabiduría, cuando vamos a predicar en las calles, cuando vamos a ministrar a los hospitales, esa es la parte que nosotros utilizamos, la sabiduría de Dios, para que estas personas entiendan cuál es el propósito de Dios. Para el entendimiento de cada una de estas personas que en muchas ocasiones no conocen al Señor. Pues nosotros le vamos creando con sabiduría cuál es el propósito de Dios que tiene para con la humanidad. Para que ellos entiendan que sin Cristo no somos nada. Con Cristo somos más que vencedores. Pero que es palabra de sabiduría. Porque cuando nosotros hablamos con una persona y la persona tiene 20,000 problemas, nosotros tenemos que pedirle a Dios, Dios mío, dame sabiduría para hablar con esta persona. Rápidamente Dios nos da las palabras que tenemos que usar para el consuelo de esa persona, para que esa persona pueda seguir hacia adelante una vida normal, para que esa persona pueda escuchar palabra de Dios. Porque hay veces que no usamos la sabiduría y le hablamos a una persona y es como no decirle nada. Pues no, tenemos que estudiar y militar y pensar cuando son cosas para con el Señor. Esto siempre ha venido desde el principio de la humanidad.
Porque miren a Adán y Eva, a pesar de que fueron engañados, pero no pensaron las consecuencias. Y eso vamos viendo cuando nosotros no aprendemos a tener sabiduría de la que es de Dios, cuáles son las consecuencias luego de los actos y las acciones que nosotros cometemos sin pensar. Por eso es que nosotros tenemos que pensar las cosas antes de hacerlas. Pedirle direcciones a Dios, que es la palabra de sabiduría, la que nos lleva a cada uno de nosotros al conocimiento y a la verdad. Para adquirir sabiduría como conocimiento y entendimiento, tenemos que reflexionar sobre los proverbios. Yo le invito a cada uno de nosotros a que lea el libro de los proverbios. El libro de los proverbios nos lleva a muchas cosas que son bien importantes para la formación del ser humano. No ser sabio en nuestras propias opiniones, ser sabio en Cristo Jesús. Porque el que vive una vida en Cristo sabia es una vida sana, una vida productiva, porque la vida de cada uno de nosotros prosperará. Y el prosperar en Cristo Jesús es algo bien importante hoy en día y para la formación de cada uno de nosotros. Pero tenemos que reflexionar sobre los proverbios. Tenemos que escuchar acerca de los buenos proverbios que se nos dan para entender proverbios y declaraciones. Lo que nos quiere declarar los proverbios. Pero esto lo hacemos prestando atención. Paula, Dios te bendiga. Y Candini, Carla, Dios me la bendiga, mi sierva. Dios le guarde grandemente. Tenemos que prestar atención a las enseñanzas de los padres por medio de la Biblia y del Padre Celestial. Nosotros aprendemos. Yo voy a hacer un breve comentario. Yo escuché a una persona, esa persona nunca sabía leer ni escribir. Para filmar tenía que hacer una X. Y Dios le enseñó a leer la Biblia. Y lee la Biblia mejor que la pueda leer yo. Es que cuando nosotros nos dejamos guiar por lo que es la sabiduría de Dios, podemos hacer muchas cosas en Cristo Jesús. Y los proverbios, como dije anteriormente, son básicamente como las parábolas del Señor. Que para el entendido, entendimiento. Para el proverbio, la sabiduría. Pero sabiduría de Dios. Que es lo que Dios quiere que nos dice a cada uno en su palabra. El versículo 9 dice, porque adorno de gracia serán tu cabeza y collares a tu cuerpo. A tu cuello, perdón. O sea, todas estas cosas lo que nos traen es bendiciones. Cuando nosotros pedimos dirección al Señor. Cuando nosotros nos dejamos dirigir por el Señor. Esto es algo bien importante hoy en día, porque hoy en día hay muchos que están faltos de lo que es la palabra de Dios. Y prestando atención a las enseñanzas que se nos da por medio de la palabra de Dios. Versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Las insensatos desprecian la sabiduría y las enseñanzas, porque el temor de Jehová se refiere a una actitud de reverencia. Cuando nosotros nos reverenciamos delante del Señor, venimos siendo sabios delante de Él.
pero una reverencia de respeto, obediencia hacia Dios. Porque cuando nosotros obedecemos al llamado, al mandato y todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos hoy en día, por medio de todo, ahora digo toda la palabra, porque la palabra es la guía para nosotros ser salvos. La palabra es la guía para la salvación de cada uno de nosotros, pero también para la formación. Cuando Dios ha repartido dones a cada una de las personas, dejarse guiar por el poder de la palabra de Dios y llegar a la parte más importante cuando nosotros estamos aprendiendo, y es llegar a la cima en Cristo Jesús. Es llegar a buscar esa salvación que queremos cada uno de nosotros. Pero esto no se trata de un miedo paralizante. No, al contrario, si usted tiene temor a Dios y si usted es obediente y si usted le tiene respeto a Dios, esto es algo reverente y no tiene que temerle a nada. ¿Por qué? Porque va a estar protegido y guiado por Dios. Porque la sabiduría no es ciencia limitada. La sabiduría es para toda la vida, porque todos los días de nuestra vida nosotros aprendemos algo diferente. Sino un temor que lleva a la adoración y a la búsqueda de su voluntad. Eso es ser sabio en Cristo Jesús. La sabiduría es la que nos lleva a buscar la voluntad de Dios. Cuando nosotros en nuestros pensamientos, cuando se nos habla acerca de lo que es el poder del Señor, cuando conocemos lo que son sus mandamientos, cuando conocemos cuál es el temor a Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ese es el principio de lo que es la sabiduría. Porque la sabiduría no se limita a la inteligencia o al conocimiento académico. No. Hay personas que nunca han ido a la escuela, básicamente. Nunca, como dije anteriormente, han cogido un libro de educación ni nada de eso. Y Dios les ha enseñado a leer la Biblia. Porque esto incluye la capacidad de tomar buenas decisiones. Cuando nosotros decidimos buscar de Dios sabiamente, esto nos lleva a tomar las decisiones correctas en nuestras vidas. Porque nosotros fuimos desorganizados en un tiempo atrás. Este servidor fue uno de ellos. Fe doy de mi persona, de lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo era bien desobediente con mis padres. Yo era bien desobediente en la escuela. Yo era desobediente donde quiera que iba. Hasta que me encontré con el Señor. Nuevamente, luego de haber nacido en el Evangelio, de haber conocido la palabra de Dios. Pero nunca se me apartó de mí el temor a Dios. Porque esa era, y yo sabía que era la sabiduría de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Porque incluye decisiones, acciones y situaciones que se nos presentan en la vida de cómo nosotros podemos actuar a favor de nosotros mismos, a favor de nuestros hermanos, a favor de la familia, a favor de todos aquellos que nos rodean, usando la inteligencia, siendo prudentes en nuestras propias opiniones y vivir de manera justa y agradable para Dios. Porque cuando nosotros vivimos para agradar a Dios, eso es ser sabio. La sabiduría de Dios. Hermano, busquemos
Cada día busquemos más y acerquémonos más al Señor. Dios nos da las oportunidades, simplemente nosotros tenemos que seguir buscando de su poder y de su presencia. Así que bendecida noche a cada uno de ustedes. Gracias por haber estado y acompañándome en esta noche. A pesar de que todavía yo estoy bien y estoy sano. Pero hay veces que me aficio y cosas así, pero eso es parte de, como digo yo. Porque cuando yo empiezo o comienzo, Dios es el que me respalda, Dios es el que me cuida, Dios es el que me da esa fortaleza para seguir hacia adelante. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a orar por ustedes que estuvieron presentes. Si no me equivoco, no vi peticiones mientras iba el mensaje. Ya las peticiones de muchos de ustedes están apuntadas en la libreta. Lo que esperamos es que cuando el Señor pues haga el milagro y venga la sanación y haya trabajado a favor de ustedes, que en los programas pongan agradecido con Dios porque Él me ayudó, agradecido con Dios por todo lo que Él me ha dado. Job, Dios te bendiga, sierva, Dios te guarde, amén, amén, la gloria sea para Dios. Siempre su gloria es en nosotros. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te doy gracias en esta preciosa noche. Oh Dios amado, por este privilegio que tú me has dado de traer tu palabra, Padre Celestial. Padre, esperando, mi Dios amado, que tú bendiga a cada uno de los que estuvieron presentes en esta noche. Si alguno ha tenido una situación, una necesidad, Padre Santo, que usted se la supla, Padre Celestial. Que el propósito en nuestras vidas sea tú, mi Dios amado. Que tú nos guíes, nos guardes y nos proteja en todo momento, mi Cristo. Oh Padre Celestial, te pido, mi Dios amado, por todas las naciones, Padre Santo, por los conflictos que se están formando hoy en día, Padre Celestial, que en muchas ocasiones los civiles son los que caigan la culpa, Padre Santo. Pero te pedimos, mi Cristo amado, que tú nos guardes, que tú nos cuides, que tú nos guíes, que tú nos bendiga a cada uno de nosotros, Padre. Bajo el poder de tu poder y de tu gloria, Padre Santo. Oh Padre Celestial, te damos gracias por este mensaje, Padre Santo. Lo entrego en tus manos, Padre, para la gloria y beneficio de cada una de aquellas personas que vayan a verlo luego, Padre Celestial. Danos salud, danos vida, danos fortaleza cada día, mi Cristo amado. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. María Magdalena, Dios te bendiga. Estaré apuntándola, si Gilla, así se llamaba la tía mía, que vivía en Betania, Gilla. Santo eres, Señor. Así que estaremos orando por la abuela materna del nieto. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Y será hasta mañana con el favor de nuestro Señor Jesucristo. Bendecida noche a todos.